es una especialidad que yo animo a todo el mundo que tiene dudas con cualquier especialidad que entre a esta charla, porque os ayuda mucho a ver un poco, a poner en tesitura lo que es radiología en el hospital, que la imagen es bastante, y lo que tú ves que es radiología en el hospital cuando estás trabajando en el hospital es totalmente diferente a la que percibes cuando eres estudiante o cuando acabas de hacer el MIR, ¿vale? Yo, por ejemplo, es una especialidad que nunca habría pensado que me atraería nada, y cuando estás en el hospital y ves la de cosas a la que no solo diagnósticas, a la que te ayuda el radiólogo, sino también cosas terapéuticas, pues te llama mucho la atención. Así que os animo a que escuchéis atentamente y luego comentaremos. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Estoy encantado de estar aquí y de poderos explicar un poco esta especialidad que me encanta y que estoy seguro que si la escogéis no os podéis equivocar. Bueno, me has quitado las palabras de la boca de mi primera diapositiva. Es una especialidad que durante la carrera no se ve mucho y mucha gente la descubre después, durante el MIR o después, como yo la descubrí ahora, donde estáis vosotros, y muchos la descubren durante la especialización o después. Es la especialidad que más se elige por gente que repite especialización. Así que, bueno, nunca es tarde para descubrir radiología. En una palabra es muy difícil describir esta especialidad, pero yo he puesto enorme. Vemos al paciente de la cabeza a los pies, vemos patologías de todas las especialidades y vemos tanto a niños, paciente pediátrico, como paciente adulto. También vemos pacientes muy, muy complejos. Y si eso fuese poco, utilizamos muchas técnicas distintas. Tenemos imagen de ecografía, que en la carrera parece un poco arte abstracto, pues coge mucho sentido y es muy, muy interesante. Tenemos técnicas de TAC, mamografía, resonancia. Con esto no estoy descubriendo nada nuevo a nadie. Y no solo hay diagnóstico, hay mucha terapéutica e intervencionismo. Aquí vemos una sala de intervencionismo de body, donde, por ejemplo, se pueden colocar tips, solucionar sangrados intraabdominales. Hay neurointervencionismo. Aquí vemos un aneurisma intracraneal solucionado con un coils. O también se puede hacer intervencionismo guiado por TAC, por ecografía, y tanto torácico como abdominal, que a veces solo pensamos que es intervencionismo vascular. Hay mucho más. Aquí vemos una biopsia de una masa pulmonar. Y esto lo podéis combinar en vuestra práctica diaria. Por ejemplo, informar un TAC por la mañana, después hacer una biopsia, informar a reso. Por lo tanto, no es limitante que os dediquéis al intervencionismo. Esta es la imagen que tenemos de los radiólogos, ¿no? Seres que están en la planta -1 de los hospitales, normalmente semioscuras, con pantallas gigantes informando. Y es un temor que yo tenía, pasarme todo el día informando y que esto fuese muy aburrido. Es una de las cosas más desconocidas de radiología. Me gustaría contar un poco lo que hay detrás de este informe. Nosotros somos un servicio consultor normalmente. Hay un médico con su paciente, su sintomatología, su analítica, su historia clínica, y considera que para orientar el tratamiento o el diagnóstico de este paciente deberíamos hacer una prueba de imagen. Nos lo consulta a nosotros, decidimos cuál es la mejor prueba para este paciente, para las necesidades del clínico, se pauta, se adquieren las imágenes, se interpretan y hacemos el informe. Yo quiero hablar un poco de la interpretación de la imagen. No medimos puntitos, no decimos hay una borrosidad ahí arriba. Nosotros lo que hacemos es integrar la información clínica, los conocimientos patológicos, los conocimientos de la especialidad en concreto y con la imagen y elaborar un diagnóstico. Por eso me gusta decir que cada paciente es un problema nuevo, es un puzzle, es un acertijo. Tenemos que conocer muy bien los signos radiológicos, eso por descontado, muy bien la anatomía, pero también muy bien lo que quiere saber el clínico. Qué patologías trata, la fisiopatología, qué tratamientos son tributarios a esta patología, porque depende de lo que tú escribas en el informe, pues el paciente recibirá un tratamiento u otro, o tendrá un pronóstico u otro. Por lo tanto, uno de los miedos que yo tenía cuando estaba aquí, donde estáis vosotros, es que fuese una especialidad poco médica, que todo este conocimiento que habéis adquirido durante la carrera o durante el MIR, decir, bueno, ahora voy a dedicarme a medir puntos. No es así. Deberéis estudiar mucha medicina, mucha fisiopatología, y yo creo que es una especialidad muy, muy médica. Y este es mi primer punto positivo, que es una especialidad en que si os gusta la medicina, si os gusta el diagnóstico, como dice su nombre, os va a encantar. Es una especialidad muy diagnóstica y cada vez más va ganando fuerza el intervencionismo. Vemos todo el cuerpo, por lo tanto no nos limitamos solo a una parte, vemos patologías de todo tipo y tenemos un rol central en muchas especialidades y en muchas patologías. Formamos parte de comités y dentro de todos los protocolos hay en algún punto, bueno, de todos no, pero de muchos, hay en algún punto una prueba diagnóstica por radiología. Somos una especialidad en constante evolución. Hay nuevas técnicas de TAC, nuevas secuencias de resonancia, nuevas técnicas intervencionistas y hoy en día también hay un boom de la inteligencia artificial
que bueno, es un campo en el que podemos aportar mucho y puede ser súper interesante si como a mí os gusta las nuevas tecnologías, la informática y bueno, todo el mundo de la imagen. También hay que ser prácticos, como han dicho nuestros compañeros aquí. Tiene buenas salidas laborales al acabar la residencia y, dentro de todo, una buena calidad de vida. Cierto que hay guardias, pero en realidad, dentro de demás especialidades, hay una buena calidad de vida relativamente. Y aquí, entre comillas, he puesto lo de poco contacto con el paciente. Para alguien puede ser un punto positivo y para alguien un punto negativo. Esto cada uno tiene que valorarlo. Pero también sepáis que podéis tener un poco de contacto en ecografía. Hay gente que solo hace ecografía y solo ve pacientes, y también en intervencionismo. Pero no es una especialidad que se caracterice por hablar mucho con el paciente. Es muy difícil de abarcar. Le he dicho que vemos todo el cuerpo, y tanto pediátrico como adulto, y cada subespecialidad de radiología es un mundo. Por lo tanto, habrá situaciones en las que no os sentiréis del todo cómodos. Y esto, bueno, todas las especialidades muy grandes, con mucho campo, es un punto que hay que valorar también. La carga de trabajo es cada vez mayor, cada vez hay más técnica de imagen, cada vez se hacen más exploraciones, y esto repercute en la presión asistencial del día a día y también en las guardias, que esa imagen del radiólogo mirando películas durante la guardia no existe. Las guardias no son del todo buenas y cada vez parece que hay más presión también. Otra cuestión es que empiezas desde cero. Llegaréis al hospital el primer día y no sabréis cómo coger el ecógrafo y diréis, ¿dónde está el hígado? Como me pasó a mí. Por lo tanto, deberéis aprender muy rápido y estudiar mucho durante toda especialidad. Cuando cambiéis de órgano o de sistema, deberéis aprender la anatomía desde cero también. Por lo tanto, yo creo que es un punto a considerar. La irradiación, yo lo he puesto aquí porque creo que es interesante, sobre todo en procedimientos intervencionistas. Estamos súper protegidos, súper controlados, pero si hacéis procedimientos intervencionistas tenéis que tenerlo en cuenta. Hay especialidades quirúrgicas que se irradian muchísimo más que los radiólogos por procesos de escopia dentro de la cirugía. Considerarlo. Después es muy desconocida. Vuestro paciente no sabrá que sois su médico y vuestros amigos y familiares empezarán a dudarlo, así que tendréis que ir recordándolo, porque ya no lleváis el fonendo. He puesto un poco las rotaciones. He puesto 3 hospitales de España con el itinerario de rotaciones que ofrecían en estos años, que son los últimos que he encontrado, solo para que veáis qué se hace en distintos sitios y que tengáis ideas cuando vayáis a preguntar. Normalmente se rota por neuro, por tórax y por abdomen, de R pequeño, y después se hacen rotaciones más específicas, de músculo esquelético, de imagen cardiológica, de medicina de la mujer y de pediatría. Y algunos hospitales ofrecen rotaciones libres. También hay hospitales que ofrecen rotación, por ejemplo, por urgencias generales, rotaciones por ecografía ginecológica, ecografía Doppler de todo el cuerpo, por ejemplo, Doppler de troncos supraórticos, puede ser muy interesante, y esto hay centros que lo hacen los neurólogos. Una rotación de telemando o medicina nuclear. También muchos servicios rotan por medicina nuclear y yo creo que es una especialidad súper chula y que vale la pena. Fundamentos para elegir hospital. Para mí es muy importante que esté organizada en órgano-sistema, es decir, que veamos la patología con las distintas técnicas. Por una razón muy simple. Primero, porque deberéis estudiar muy bien la anatomía, y es importante que no estéis estudiando primero una cabeza y después un pie. Y después, para ver el seguimiento de la patología y del paciente. Haréis una ecografía, veis una lesión hepática, por ejemplo, la caracterizáis por resonancia y después se hace una biopsia. Por lo tanto, habréis seguido bastante al paciente. Yo creo que esto es un punto importante. ¿Qué rotaciones ofrece vuestro servicio? ¿Cuáles se hacen en vuestro centro? ¿Cuáles se hacen fuera? La docencia que ofrece vuestro centro, si financia congresos, si hay sesiones clínicas, si paga cursos. Nosotros no tenemos mucha farmacéutica, por lo tanto, lo tendrá que financiar vuestro centro o vuestro bolsillo. Después, quien quiera hacer intervencionismo, preguntad en el hospital. Hay hospitales muy intervencionistas y otros poco intervencionistas. Esto hay que preguntar y ver qué puede hacer el residente, desde qué año, etc. Las guardias, aparte de lo que ya sabéis, cuántas se hacen al mes y se libran, yo creo que en radiología es importante saber si el adjunto está presencial o está localizable, y si vosotros firmáis informes o no firmáis informes, porque esto es una carga de responsabilidad que tenéis durante la guardia. Si no, normalmente se firman al día siguiente o se revisan al día siguiente. Como las demás especialidades, como por ejemplo nuclear, dependemos muchísimo de la tecnología. Tener tags de última generación o resonancias de 3 teslas, por ejemplo, es importante a la hora de hacer exploraciones complejas y ver pacientes complejos. Por lo tanto, si esto lo podéis ver, es un plus para vuestra formación. Si no, siempre se puede ir a otro hospital que sí tenga esta tecnología. Las estaciones de trabajo disponibles. Esto hay que ser práctico.
Cuantos más ordenadores tengáis y más estaciones tengáis para poder informar vosotros, más podréis aprender. Y también se puede aprender al lado del adjunto viendo cómo informa, pero el problema de verdad, este puzzle que yo decía, se realiza cuando informáis vosotros. Por lo tanto, si podéis ir a un hospital que tiene muchas estaciones de trabajo, yo votaría por ese. He puesto el ranking nacional. Yo aquí he puesto el P50, o sea, una medida de distribución central de los hospitales de los últimos 10 años, porque cada año varía un poco, así que, bueno, el Clínico, el Gregorio Marañón, 12 de octubre, La Paz, todos ellos son hospitales geniales, son muy buenos, y los que no están aquí también. Yo creo que la residencia de radiología se hace muy bien casi en todos los centros. Yo os recomendaría que vayáis a todos, preguntad muchísimo, sed pisados, si hace falta llamad al hospital si no podéis ir, y encontrad ese hospital que se adapta más a vosotros, que es como esa media naranja hospitalaria para hacer vuestra residencia de 4 años. No os dejéis a veces guiar por los números, que es importante también, pero escoged el hospital que se adapte más a lo que vosotros queréis sacar de la residencia. Esto en Rayos y en cualquiera. Y por último, yo dudé con farmacología clínica, que ahora os la contarán, con medicina preventiva, porque me encantaron durante la carrera y me gusta mucho la epidemiología, y con anestesia, que es una especialidad muy diversa, con muy buena calidad de vida y que yo aún daría con ella, y también con anatomía patológica y medicina nuclear, como ya os habrán medio cometido mis compañeros. Así que bueno, yo por mi parte seguiré eligiendo radiodiagnóstico, y si la elegís os puedo asegurar que no os vais a equivocar. Y bueno, eso, muchas gracias.